El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, San Agustín se pregunta, ¿qué significa esto de cuando dice Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados? ¿Qué es ese agobio más grande que tiene el corazón del hombre? ¿Qué es esa carga que puede pesarle? ¿Qué es lo más pesado que tiene el hombre? ¿Qué puede haber más pesado que sus pecados? Dice el santo. Lo que más pesa al hombre, lo que nadie puede liberarle, son sus pecados. Un psicólogo, un psiquiatra no libera, un terapista tampoco. El único que puede quitar el pecado es Jesucristo, es Dios. Por eso dice el santo, ¿dónde podemos liberarnos? ¿Dónde sino en el sacramento de la confesión? Ahí es donde Dios nos libera de esa carga, nos libera de la carga de nuestro pecado, de esas pasiones que muchas veces de alguna manera nos tienen atados al pecado. Esa batalla que mantiene el corazón del hombre continuamente. Desde el pecado original, el hombre se ve como inducido a tantas debilidades. Y es un yugo, pero el yugo de Cristo, queridos hermanos, según San Agustín nos explica, no es una carga. Su cruz, cuando dice Jesús, carguen con mi yugo, su cruz ya no es pesada. ¿Por qué? Porque ya no es tu cruz. Es la cruz de Cristo. El sufrimiento que puede experimentar el hombre cualquiera, incluso las consecuencias del pecado, incluso eso, incluso la humillación del pecado, es una cruz. Pero unido a Jesucristo, dice el santo, esa cruz ya no es un yugo, una carga, sino son como las alas de las aves del cielo. La cruz de Cristo lleva al cielo. El sufrimiento sin Dios te deprime, te agobia, te amarga. Y la cruz de Cristo, queridos hermanos, con Cristo, por eso se entiende el sufrimiento, es corredimir, como San Pablo dice, completo en mi carne los sufrimientos que faltan a la pasión de Cristo. Con Cristo el sufrimiento, como dice la Virgen a los niños, salva a los pecadores, convierte a los pecadores. El sufrimiento expía los pecados, los propios, los ajenos. La cruz de Cristo te asemeja a Él, al Redentor. Esa es la cruz, ese es el yugo de Jesús. Por eso todo sufrimiento,
todo sufrimiento cargado con Cristo no es carga. Y si es carga, como dice que es ligera. A las aves les pesan sus alas, pero qué peso tan hermoso que les lleva al cielo. Si no tienen sus alas, no vuelan. San Francisco de Sales trata de explicar cómo el cristiano puede del sufrimiento serle agradable. Dice él, como las abejas. Producen un manjar tan exquisito, tan dulce como la miel, de frutos tan amargos que están en las flores. Un trabajo duro. La abeja, símbolo del trabajo, día y noche, recogiendo de las flores ese jugo amargo, pero luego producen la miel. Eso es el cristiano. Ese es el cristiano. De la vida que puede producirte amarguras. Y sepan, la peor amargura, o sea, el peor fracaso de la vida no es ni la muerte, ni pérdidas económicas, ni pérdidas de salud, ni fracasos sentimentales. La peor desgracia es el vivir en el pecado, haber caído en el pecado. Pues esa peor desgracia, o sea, es la mayor amargura. Aun de eso, cuando hay arrepentimiento, uno puede sacar un fruto dulce. Fruto dulce. Queridos hermanos, el dolor siempre va a haber, siempre. Hace frío, queremos calor. Hace calor, ya nos cansamos. Comemos y ya nos empachamos. Pasamos hambre, tenemos hambre. Después se nos vuelve el hambre. O sea, eso los monjes del desierto solían decir, es que el hombre nunca está contento. Esta vida no puede ser una vida de contento siempre, ¿no? Este mundo, todas las bellezas de este mundo, todas las alegrías de este mundo, como que te cansan. El mundo es bello porque es obra de Dios, pero te cansa toda belleza. Toda belleza humana cansa, cansa porque no estamos hechos para esto. Y más si en la vida tenemos que experimentar sufrimientos, dolores. Por eso, esto que nos dice aquí Jesús, cargad con mi yugo, cargad, venid a mí todos y encontraréis vuestro descanso. Es una llamada, queridos hermanos, a amar a Cristo, amarlo a Él y a pedirle que nos ayude a descubrir esta visión que nos transmiten los santos. Que la cruz no es peso, son alas. Esto es una maravilla de la sabiduría cristiana. Esto no se entiende solamente escuchando con los oídos que tenemos aquí en el cuerpo. Hace falta oírlo aquí. Hace falta. Y poco a poco, según Dios vaya permitiendo en la vida, vaya permitiéndote algún motivos de sufrimiento, lo sepas sobrellevar con la gallardía de un cristiano, de un discípulo de Cristo. Procura por lo menos no quejarte. Segundo, procura alegrarte. Procura, en la medida que puedas, con la gracia de Dios. Y pídele al Señor que puedas alegrarte como San Pablo en sus sufrimientos. Los santos han visto de frente el dolor, el sufrimiento, y han sido como las abejas que de la amargura han sacado miel. San Gregorio Magno decía, mira, queremos ser humildes, pero que no te humillen. Fíjate qué cosa. Yo quiero ser humilde, pero que no me humillen.
Yo quiero ser una persona muy paciente, pero que no me impacienten. Fíjate, decía él eso. No quieres pasar en tribulaciones y quieres ser una persona paciente. Fíjate la ironía también de este padre de la iglesia. Es decir, que queremos una virtud sin el trabajo de la virtud. Y no, las virtudes cualquiera se adquieren en la prueba. Queremos ser puros, pero que no de alguna manera no experimentar ninguna tentación interna. Es imposible, imposible. No. La virtud se cosecha después de trabajar en ella. Y Dios, queridos hermanos, sabe bien que ese es el único camino. Santa Teresa de Jesús, al ir a fundar una comunidad, Jesús se la aparece y le dice: Teresa, tienes que ir. ¿Y cómo se la hizo Dios? Estaba achacosa, estaba malita. Segundo, llegaron a una posada y hacía frío, mucho frío. No durmió la santita. Encima ni había cama. Frío, sin cama, viejita. Y Jesús le dice: no, Teresa, tienes que ir, tienes que seguir, porque aquí el demonio se está oponiendo a esta fundación. Tienes que ir. Y se levanta ahí sin dormir nada. Había llovido. Van al río, tienen que pasarlo con su carretita. Y el agua estaba a tope. Una monjita tener que pasar un río así, y el río casi se lleva su carreta y tiene que bajarse de la carreta para meterse al río, al agua fría. Una anciana hasta los tobillos se metió, porque ya al borde ya ni podía salir la carreta, con tan mala suerte que cuando se baja de la carreta, pobrecita, se hace daño. Y la santita se puso triste y se queja a Jesús y le dice: Señor, pero así, una más. Y le dice Jesús, fíjate qué bonito: Teresa, así yo trato a mis amigos. Y la santa, como ya se había recuperado de su humor, le responde a Jesús y le dice: claro, Jesús, por eso tienes tan pocos amigos. Y siguió su camino. Un ejemplo, queridos hermanos, de cómo Dios nos santifica. A todos nos va a poner pruebas. Y en la prueba se mide, o más que se mide, uno tiene la ocasión de ver en qué grado de virtud está, en qué grado de amor a Dios. Ahí se mide. Ahí se mide. Por eso, estas palabras de Jesús no son cualquier cosa. Venid a mí. Has caído en pecado, te confiesas, te arrepientes, ya está. Venid a mí, aquí estamos, para comulgar, recibirle a Él. Uno no recibe la comunión porque se crea mejor o peor. Uno viene porque Jesús ha dicho: venid a mí. ¿Dónde está ese venid a mí más presente? Aquí, en cada comunión, en la Eucaristía. Por eso la Iglesia recomienda participar de la Santa Misa todos los días. A Él lo recibimos, a Él lo recibimos. Cuenta la historia de una santa alemana, me parece que es Santa Ludvina. Sufría muchísimo. Y entonces, esta santita
una vez entendió, Dios le hizo entender el valor del sufrimiento. Y ya después de un tiempo, esta santa dijo, fíjate, esto para que entendamos que esto no es humano, esto es un don de la gracia de Dios. Si rezando un Ave María pudiese liberarme de estos sufrimientos que estoy padeciendo actualmente, fíjate, es que sufría todo su ser. Dice la santita, si yo pudiese liberarme con un Ave María de estos sufrimientos, yo no rezaría el Ave María. No lo rezaría, porque sé que estoy cargando con la cruz de Cristo, que es el mayor bien. Lo entienden los santos. Aquí Jesús nos lo ha explicado. Que el Señor, queridos hermanos, nos llene de un verdadero amor para saber cargar con la cruz de Cristo, que no es peso, sino, como dice San Agustín, son alas, son alas. Amén.